Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces en Igualdad, un espacio para reflexionar, cuestionar y construir juntos una sociedad más justa y diversa. Hoy vamos a hablar de dos temas profundamente conectados: la violencia por razón de género y los retos que aún enfrentamos para alcanzar una igualdad e inclusión. Este no es un tema fácil, pero sí es urgente, así que prepárate para escuchar, sentir y sobre todo pensar. Empecemos por saber qué es la violencia por razón de género. La violencia por razón de género es aquella que se dirige contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, o les afecta de manera desproporcionada. También incluye toda forma de daño que se ejerce contra personas de la diversidad sexual simplemente por su identidad o expresión de género. Esta violencia no se manifiesta de una sola manera, sino que adopta diversas formas. Puede tratarse de actos u omisiones que tengan como fin o como consecuencia causar la muerte o provocar daños y sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico. También incluye las amenazas de cometer estos actos, así como el acoso, la coacción y la privación arbitraria de la libertad. Ahora bien, ¿cuáles serían las principales causas por las cuales se genera una razón de género? Y principalmente de dónde encontramos que surge esta violencia. Mi nombre es Alejandro y les voy a hablar de estas causas. Las causas son múltiples y muy complejas, pero todas comparten una raíz común: las desigualdades históricas y estructurales entre hombres y mujeres, y entre las personas sin género, las personas con diferentes sexualidades y las demás personas. Estas desigualdades no son naturales ni casuales, son el resultado de sistemas de poder que durante siglos y siglos han privilegiado a algunos grupos sobre otros. Algunos factores que alimentan esta violencia son la arrogancia, la creencia arraigada de que los hombres tienen derecho más allá del de las mujeres, en el que sus cuerpos y todas las ideas que toman son muchísimo más correctos que el de las mujeres. El que las normas sociales sean rígidas, porque éstas dicten que un hombre que a una mujer, que los hombres son fuertes, que los hombres son agresivos, que los hombres son controladores, mientras que a las mujeres solamente se les asocia con la sumisión, la delicadeza, y cuando alguien desafía estos roles, como un hombre sensible o una mujer independiente, pues muchas veces se hace una burla al respecto de esto. Y por otro lado, la necesidad de control, que algunos hombres ejercen sobre las mujeres otras identidades que rompen lo establecido. Ya esto viéndose como la violencia física, psicológica, económica o simbólica. Y bueno, ¿cómo podemos sostener todos estos argumentos? Bueno, nosotros vivimos en un entorno donde se normaliza e inclusive se justifica estas acciones. Muchas veces se usan como excusas de que él estaba borracho, ella me provocó o cosas por el estilo. Como si la violencia no fuera algo que controlábamos, fuera algo inevitable. Pero esto no es así. Esta es el resultado de las estructuras que no nos hemos cuestionado lo suficiente. El machismo en la educación, la falta de políticas, la victimización en los medios y el lenguaje que podemos usar. Entonces, ¿qué significa que la violencia de género es un problema cultural? Bueno, es correcto, no es algo natural ni biológico, es un problema social y político, en el cual nosotros mismos lo hemos construido. Para poder borrarlo necesitamos cambios profundos, desde leyes hasta una educación que enseñe la igualdad desde la infancia. Pero para nosotros poder lograr esto, necesitamos transformar nuestras propias actitudes. Entonces, este mismo argumento nos lleva al siguiente punto. Y pienso que es muy importante que dejemos de provocar, seguir riéndonos de chistes machistas, de sexistas y cuestionar estos pequeños estereotipos que refuerzan este tipo de conductas. Sería todo por mi parte, pasamos con el siguiente tema. Siguiendo con el tema, hay diferentes tipos de violencia de género. La violencia de género no siempre se ve, muchas veces se silencia, se esconde o se minimiza. Por eso es importante reconocer sus diferentes formas. Veamos algunas de las más comunes.
Empecemos por la violencia física, que son los actos que causan daño corporal con o sin lesiones visibles. La violencia psicológica es aquella que daña la estabilidad emocional y puede provocar desde la ansiedad y baja autoestima hasta depresión profunda o pensamientos suicidas. La violencia digital sucede en redes sociales, chats y plataformas. Es el uso de la tecnología para acosar, humillar o controlar a las personas. La violencia económica es cuando se limita el acceso al dinero, se controla el salario o se impide que una mujer sea económicamente independiente. La violencia patrimonial implica dañar o quitar bienes materiales de manera intencional, afectando la seguridad de la víctima. La violencia política se da cuando se obstaculiza, desprestigia o agrede a las mujeres en espacios de poder o toma de decisiones. La violencia sexual son actos que atentan contra la libertad, integridad o dignidad sexual de la víctima. La violencia obstétrica ocurre en servicios de salud, cuando se le niega a una mujer el derecho a decidir sobre su cuerpo durante el embarazo, parto. La violencia feminicida es la forma más extrema de violencia, cuando esas agresiones culminan en el asesinato de una mujer por razones de género. Después de escuchar todo lo que se ha dicho sobre la violencia por razones de género, sus causas y los distintos tipos que existen, creo que es importante que ahora hablemos de hacia dónde queremos ir como sociedad, porque sí es necesario entender el problema, pero también es necesario imaginar y construir una solución. Y esa solución tiene mucho que ver con la igualdad y la inclusión desde la diversidad. Pero, ¿qué significa esto realmente? Cuando hablamos de igualdad, no se trata de que todas las personas seamos iguales en todo, sino de que todas tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos, sin importar si somos hombres, mujeres o personas no binarias, si somos heterosexuales o parte de la comunidad LGBT, o si pertenecemos a distintas culturas, clases sociales o formas de vivir. Y aquí entra algo muy importante, que es la diversidad. La diversidad no es un problema, es un hecho. Es la realidad. Vivimos en un mundo donde las personas son distintas en muchos aspectos y eso es valioso. Lo que sí es un problema es cuando esas diferencias se convierten en motivo de discriminación, exclusión o violencia. Por eso, hablar de inclusión desde la diversidad significa crear espacios en la escuela, en la familia, en la sociedad, donde esas diferencias no solo se respetan, sino que también se valoran y se integran. Que nadie sea rechazado o rechazada por cómo se ve, por cómo se siente o a quien ama. Y aquí se conecta todo lo que hemos hablado hoy. Porque si queremos erradicar la violencia de género, tenemos que empezar por cambiar la forma en que nos relacionamos con lo diferente. Muchas veces la violencia viene del miedo, de los prejuicios y de las ideas rígidas sobre cómo debería ser, entre comillas, una persona, un hombre, una mujer, etc. Y si rompemos esas ideas, también rompemos una parte del ciclo de la violencia. Por eso es importante educar con empatía, escuchar más, juzgar menos y aprender a convivir con la diferencia. Y ahora, mis demás compañeros nos van a hablar de un tema clave dentro de esto, que es la diversidad sexual y la discriminación junto con la exclusión. Porque no podemos hablar de igualdad sin hablar de quienes han sido históricamente marginados por no encajar en la sociedad llamada normal, entre comillas. Y bueno, yo les hablaré un poco de la diversidad sexual, la discriminación y la exclusión. Ser parte de la comunidad LGBT+ en México todavía implica enfrentar riesgos reales. No solo se trata del rechazo social, sino de una cadena de exclusiones en el trabajo, en la escuela, en la familia, en la política, incluso en los espacios más íntimos. Como explica el estudio de la CONAPRED, esta discriminación muchas veces no es abierta ni directa. Se camufla en normas no escritas, en silencios incómodos, en miradas de desaprobación o en la supuesta neutralidad que en realidad perpetúa la desigualdad. ¿Qué es la discriminación? Discriminar es establecer jerarquías entre personas, es decir, de manera explícita o no implícita, que unas valen más que otras. Y en el caso de las personas LGBT+, esto se traduce en ser colocadas en una posición de inferioridad simplemente por su manera de amar, de vestir o de identificarse.
Esta discriminación está tan arraigada en lo cultural que a veces ni siquiera se nota. Aparecen chistes, en comentarios casuales, en expresiones que normalizamos sin pensar. ¿Y qué es la exclusión? La exclusión va un paso más allá. No solo discrimina, sino que directamente niega el derecho a existir o a participar. Sucede cuando una escuela no permite la expresión de género de una alumna trans, o cuando una familia expulsa de casa a una hija LGBT+, o por no encajar, entre comillas. Es la idea de ciertas identidades que no tienen lugar dentro de lo aceptable. Homofobia y más allá. A veces hablamos de homofobia como un término general para referirnos al rechazo hacia las personas homosexuales, pero el documento propone una mirada más precisa y más profunda. El estigma sexual es ese juicio negativo hacia cualquier práctica que no sea heterosexual. El heterosexismo es un sistema de creencias que pone a la heterosexualidad como la única opción legítima. Y el prejuicio sexual son actitudes negativas basadas en la orientación o identidad de género. Y también están otras formas de odio que tienen sus propios nombres, como la lesfobia, que es el rechazo específico hacia mujeres lesbianas, muchas veces invisibilizadas. La bifobia, esa incomprensión o invalidación hacia las personas bisexuales. Y la transfobia, que es la violencia, el miedo o la negación hacia personas trans y no binarias. Pero ojo, estas formas de violencia no solo afectan a quienes las viven directamente, también dañan a sus familias, a sus círculos cercanos o a toda la sociedad, porque cuando alguien no puede ser quien es, nos perdemos como comunidad. Consecuencias sociales y políticas. Estas discriminaciones no solo son personales, son estructurales. Están en las instituciones, en las leyes, en los medios de comunicación, y sus efectos son muy reales. Personas excluidas del mercado laboral, problemas de salud mental por vivir en un entorno hostil, dificultades para acceder a derechos básicos, invisibilización en las políticas públicas y una profunda desconfianza hacia las instituciones, porque no se puede participar de una sociedad que constantemente te está diciendo que no perteneces. Y ya con todo esto que mencionamos, ¿qué podemos hacer ante todo esto? Después de todo lo que hemos hablado, es importante recordar algo fundamental. Tenemos que cambiar esta realidad y no es tarea exclusiva del gobierno ni de las organizaciones sociales. Es una responsabilidad colectiva y eso nos incluye a todas, todos y todes. Cada persona puede hacer algo desde su lugar. Algunas acciones pueden parecer pequeñas, pero cuando se multiplican generan grandes cambios. Por ejemplo, escuchar y creer a las víctimas, no minimizar, no justificar, no dudar por sistema. Cuestionar los estereotipos que muchas veces repetimos sin darnos cuenta. Educar a niñas, niños y jóvenes en el respeto, la empatía y la libertad de ser quienes son. Y sobre todo, usar nuestros privilegios, los que tengamos, para abrir camino a otras personas, no para hablar por ellas, sino para amplificar sus voces. El cambio empieza en lo cotidiano, en cómo hablamos, cómo miramos, cómo respondemos. No se trata de ser perfectos, sino de estar dispuestos a desprender y a construir juntos una sociedad más justa. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recordemos que hablar de violencia de género no es algo negativo, es un paso hacia la transformación. Si te gustó este episodio, compártelo y si quieres seguir la conversación, escríbenos en redes o déjanos un mensaje. Hasta la próxima y que sigan las voces en la igualdad.